En la década de 1980, Rodolfo Parker inició su trayectoria profesional como abogado. Tras alcanzar este título, posteriormente se estableció con un bufete jurídico propio en el país, en ese momento marcado mucho por la polarización del conflicto civil armado. El encubrimiento, que fue lo que hizo Rodolfo Parker, y por lo que lo señalamos en el informe que presentamos en 1992 a la Comisión de la Verdad. Él tendría que ser procesado acá. O sea, él sí fue fundamental, siendo asesor del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Entiendo yo también que él fue el que dijo que había que quemar los libros de entrada y salida de la escuela militar y que había que destruir los fusiles. Su ejercicio comenzó en el ámbito estrictamente legal. Sin embargo, pronto su perfil profesional se acercó mucho a las esferas del poder político y también militar. En pleno desarrollo del conflicto civil, Parker pasó de litigar desde lo privado a colaborar como asesor de las estructuras vinculadas al Estado Mayor de la Fuerza Armada en El Salvador. Así se insertó en uno de los núcleos institucionales más determinantes del país durante aquellos años con mucha convulsión política y social. Durante esos primeros años, su ejercicio profesional no estuvo exento de cuestionamientos. Parece que era un perfil oscuro ligado a la corrupción desde sus primeros pasos. Mostró siempre una inclinación temprana a operar en las zonas grises del poder, privilegiando las lealtades políticas, el dinero, por encima de cualquier ética jurídica. Más que limitarse a la defensa técnica del derecho, su trayectoria comenzó a asociarse con prácticas opacas y con la búsqueda de cercanía a estructuras donde la influencia y la impunidad ofrecían mayores beneficios que la rectitud profesional. Así, escalar en una estructura también de poder, pero a la misma vez de dinero. Para noviembre del año 89, mientras el país intentaba comprender la magnitud del crimen contra los jesuitas, Rodolfo Parker no era un observador marginal. Ya era un abogado con vínculos directos a los altos rangos militares en la Fuerza Armada, integrado como un miembro civil a la llamada Comisión Especial de Honor que debía esclarecer aquellos hechos desastrosos. Lo que debió ser un ejercicio de transparencia institucional terminó, según la Comisión de la Verdad años más tarde, en un episodio donde existía la plena prueba de alteraciones de declaraciones para suprimir referencias a órdenes superiores y proteger a oficiales de alto rango, incluido el entonces presidente Alfredo Cristiani y el resto de altos mandos que estaban a cargo en ese momento. No se trató, según este informe, de un tecnicismo jurídico ni de un error de redacción, sino de una intervención deliberada que ayudó a redirigir la responsabilidad hacia eslabones menores. Como siempre decimos, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Todo esto sacrificándolos para preservar intacto la cadena de mando y la gente más poderosa. Ese era el trabajo de Parker, encubrirlos y garantizarles impunidad. Con el paso de los años, testimonios judiciales y procesos abiertos reforzaron la tesis de encubrimiento, mientras que Rodolfo Parker desde el inicio negó todas las acusaciones. Sin embargo, la imagen que dejó aquel episodio es la de un abogado que, en lugar de blindar la verdad con el derecho, utilizó el derecho para blindar el poder. Un abogado, el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos, y dice, no, eso no puede ser así, esas declaraciones no pueden ir así. Y hace que el que estaba escribiendo, tomando nota en la máquina, que saque el papel. No tienes que mencionar a ninguna persona del alto mando, no tienes que mencionar que Benavides dijo que tenían, y toma la hoja y la rompe, y le dice, comienza de nuevo. El encubrimiento afinó el borrador y en un país que clamaba justicia, aquella comisión que se hacía llamar de honor y debía honrar ese término, terminó convertida, según varios hallazgos y pruebas, en un sofisticado ejercicio de edición institucional para garantizar impunidad. Años después de aquel crimen, los testimonios comenzaron a dibujar una escena inquietante. No solo hubo fusiles aquella noche, también hubo manos que editaron la verdad al amanecer. El exteniente Yushi René Mendoza declaró que al rendir su versión, Rodolfo Parker Soto, como abogado, interrumpió todo en la redacción, rompió las hojas mecanografiadas y ordenó suprimir nombres y referencias a las órdenes superiores, imponiendo una narrativa que reducía la responsabilidad a mandos intermedios hacia abajo. Informes académicos y de derechos humanos recogieron esa misma línea, declaraciones reformuladas, omisiones estratégicas y una armonización de versiones que protegía la cadena de mando.
En el proceso, con reaperturas y audiencias internacionales, fiscales y periodistas volvieron a escuchar el mismo patrón: testimonios que señalaban presión, edición forzada y eliminación de menciones incómodas. La documentación judicial acumulada mostró cómo la investigación inicial fue conducida para cargar la culpa a responsables de menor rango, mientras las decisiones superiores quedaban cuidadosamente fuera del encuadre. Si las balas silenciaban a víctimas, las tijeras jurídicas de Parker, según todos estos relatos, intentaron silenciar la responsabilidad, y en ese escenario el rol atribuido a este abogado no fue el de un defensor de la ley, sino de un operador que, según los testigos, obligó a escribir lo conveniente para ocultar lo evidente. Aunque el caso, posterior a los acuerdos de paz, llevó a la condena de Yoshi René Mendoza a 30 años de prisión, otro condenado fue el coronel Alfredo Benavides, encontrado culpable también en este caso. Adicional, otros militares acusados también de encubrimiento. Un señalamiento que no tiene un fundamento real, que parte de mentiras materiales, además no comprobables, porque no se puede comprobar lo que no existe. Karen, yo jamás encubrí, como lo he afirmado desde el momento en que este señalamiento vino en el año 93, en marzo del 93, con el informe de la Comisión de la Verdad. Hice las aclaraciones que tenía que dar, de tal manera que mi conciencia la he tenido todo el tiempo tranquila. Repito, no se pueden comprobar hechos. En todos estos juicios, además, se incluyó siempre a Rodolfo Parker, quien había torcido las pruebas para cubrir todos los delitos. Aunque esos militares todos fueron excarcelados después, amparados en una ley de amnistía aprobada por los acuerdos de paz. Tras aquellos episodios que lo colocaron en el centro de acusaciones de encubrimiento, Rodolfo Parker no desapareció del escenario público. Al contrario, quizá fue premiado en las esferas del poder, consolidó sus relaciones, amplió contactos y convirtió su cercanía con las estructuras del poder en capital político. Así tuvo un inesperado ascenso en el Partido Demócrata Cristiano, PDC, y no fue la de un outsider virtuoso, sino el de un operador que supo moverse en las sombras correctas, tolerar la corrupción, encubrir para poder escalar. Así, mientras las víctimas seguían esperando justicia, él perfeccionaba alianzas. Mientras el país debatía la verdad y la memoria, él negociaba espacios y así terminó enquistado durante décadas como diputado. Incluso Rodolfo fue nuevamente acusado en el juicio contra Inocente Montano allá en España. Ahí mismo se volvió a decir que él llegó de repente como abogado, leyó todas las declaraciones y les dijo que no, rotundamente no, esas declaraciones no podían quedar así y contar la verdad. Les dejó claro a todos que no debían poner nombres ni nadie del alto mando. Entonces rompió todas las hojas y los obligó a comenzar de nuevo. Y en este caso de militares, Rodolfo Parker era el único civil involucrado y el más importante para ocultar la verdad. Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía en el año 2016, aquello no solo activó de nuevo la investigación sobre los autores materiales, sino también sobre quienes habían intervenido en la manipulación de los testimonios y el encubrimiento posterior. En ese nuevo escenario judicial, el nombre de Rodolfo Parker volvió a emerger con fuerza y se retomó nuevamente las investigaciones para llevarlas a juicio. Lo que durante años permaneció archivado como un capítulo incómodo del pasado, regresó convertido en expediente activo, colocando otra vez a Parker en el centro del debate sobre responsabilidad, encubrimiento y una deuda histórica con la verdad. Pero en ese tiempo, el abogado Rodolfo Parker seguía siendo diputado, lo que le otorgaba fuero constitucional, mientras él negaba todas las acusaciones de encubrimiento en el caso. Desde esa posición institucional, sostuvo públicamente que jamás alteró ni una coma ni una letra de las declaraciones y que él no había protegido a nadie. No obstante, el panorama cambió rotundamente para el 2021. Por primera vez no obtuvo la reelección como diputado, perdió la protección del fuero y quedó expuesto a eventuales procesos judiciales. Paralelamente, su nombre también comenzó a figurar en investigaciones de enriquecimiento ilícito, corrupción y mencionado como uno de los que recibía dinero de la partida secreta de Tony Saca, lo que ampliaba el frente de cuestionamientos en su contra. A él le hemos demandado en este proceso por la cantidad de $571.224.39 y a su esposa, Cristina Renate White de Parker, por la cantidad de $521.637.92. Está demandando por la cantidad de $2.311.138.47.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que el proceso pase a la fase de instrucción y que sean detenidos en forma provisional el expresidente Alfredo Cristiani y el ex asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada, Rodolfo Parker, quienes no se presentaron y justificaron su ausencia. Así, el político que durante décadas operó desde el amparo legislativo enfrentó en un nuevo contexto político un escenario marcado por múltiples flancos abiertos a la justicia que le seguía los pasos y podía llevarlo a prisión. Ante esta evidente acumulación de procesos, señalamientos y pérdida del fuero legislativo, el discurso de firmeza comenzó a diluirse en los hechos. Rodolfo Parker, que durante años defendió su inocencia con tono categórico desde la comodidad del fuero, terminó optando por huir, ser prófugo de la justicia, antes que los tribunales lo alcanzaran y pudiera ser arrestado. No fue casualidad ni una coincidencia temporal cuando el poder que lo arropó durante décadas, incluidos sus antiguos aliados políticos que también enfrentaban investigaciones, Arena principalmente, dejaron de garantizar aquella protección. La convicción dio paso a una prudencia estratégica. Así, quien por años negó absolutamente todo, eligió anticiparse a la tormenta judicial, porque una cosa es proclamar inocencia bajo la inmunidad teniendo fuero y otra muy distinta es sostenerla sin el escudo del poder. Así como él protegió la corrupción de otros, en el nuevo escenario él también había sido un protegido, pero también había caído aquel imperio corrupto que lo había mantenido a él mismo en la impunidad. Hoy, con una orden de captura girada en su contra y varios expedientes judiciales activos, solo le espera prisión si en algún momento cae. La narrativa cambió de legislador con fuero a procesado con requerimiento de detención. Y en un país donde la impunidad fue durante décadas la norma, queda pendiente que los tribunales determinen las responsabilidades definitivas de Rodolfo Parker, que le debe mucho a la justicia. Y tarde o temprano exige que cada quien responda por su papel en la historia. Y Rodolfo Parker tiene muchas cuentas pendientes que debe saldar con la justicia de este país y con la memoria histórica de muchos afectados. Pero ese es un recuento puntual del papel que jugó Rodolfo Parker como abogado encubridor y quien garantizó impunidad por décadas de crímenes horribles. Pero saque su conclusión y déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre los videos, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.